Buenos días a todos. Le doy la bienvenida al doctor José Quimarcone. ¿Okay? Eso es una reunión científica que vamos a tener los viernes. Acabo de salir de una reunión de Cancillería hace unos minutos, sería media hora que me he venido para acá para esta reunión. Y como vamos a iniciar con las presentaciones de Jorge, entonces comenzamos contigo, Jorge, a ver que nos comentes un poco de lo que estás haciendo y luego con el doctor. ¿Vale? Los dejo. Se está levantando el... Ah, sí. También con la voz fuerte y clara para que llegue acá a los... ¿Acá? Bueno, muchas gracias por haber grabado la presentación, a todos los que están presentes en esta reunión, en este encuentro de que vamos a tener este viernes, ¿no? Y también el próximo. Bueno, un poco yo voy a hacer una introducción, digamos, lo que va a ser lo que vamos a conversar estos días, porque justamente lo que, digamos, lo que buscamos nosotros en estos espacios de encuentro, en estos espacios que tenemos de discusión y de diálogo científico, es justo establecer vínculos y puentes para hacer cooperaciones internacionales, ¿no? Tradicionalmente, desde el principio digamos, de la historia, digamos así, de la nación peruana de mitología, invertebrados afines a la que represento, hemos venido nosotros, el primer congreso que tuvimos, estableciendo vínculos, redes de trabajo, ¿no? Y justo lo que quiero es ahora compartirles de manera un poco breve la experiencia que que hemos ido teniendo en estos últimos años y cómo hemos ido plasmando y dando fruto de diferentes maneras, ¿no? No todos los negocios de investigación son iguales, no todos se manejan de la misma manera, pero de todas maneras la experiencia que vamos a tener, que tenemos nosotros, creemos que es valiosa compartirla para que de esa manera otros grupos de investigación también y otras personas que están interesadas en vincularse a grupos de investigación se vayan interesando, ¿no? Se vayan involucrando, vayan aprendiendo, ¿no? Desarrollando nuevas estrategias de cómo formar justamente estos networks. De hecho es una presentación muy general, todavía es una reflexión, digamos, incipiente, pero que se viene enriquecida con ya más de 10 años de trabajo de network que tiene la AFIA desde el primer COPANEO, el primer congreso que tuvimos ya hace 11 años. Entonces, una de las cosas del enfoque que nosotros tenemos como AFIA, debido a que es una asociación que está enfocada en la investigación en
en el mitología invertebrados afines, ¿no? Que, digamos, está muy vinculada al área de la salud, sobre todo las enfermedades infecciosas, especialmente aquellas de origen que vienen agentes etiológicos a los parásitos, ¿no? Todo lo que es la parasitología, ¿no? Y también, como luego vamos a escuchar las exposiciones, por ejemplo, en los Doctor Nacone, también vamos a ver de que hay otros grupos de invertebrados que por ejemplo son de vía libre, que también están involucrados dentro de lo que nosotros buscamos como AFIA. Entonces, en esa experiencia de ir trabajando con un grupo tan diverso, es que nos dimos cuenta que era importante tener un enfoque que sea necesariamente multidisciplinario. Entonces, en esa experiencia de multidisciplinaridad, de generar espacios de encuentro con gente de diferentes profesiones, es que vimos importante acuñar o, proyectarnos o perfilarnos hacia un determinado concepto, ¿no? Que ya más bien había sido acuñado hace unos años atrás, antes del primer Copaneo, que es el concepto de One Health, ¿no? Ese concepto de One Health que viene a ser de alguna manera traducido en la mayoría de trabajos científicos como una salud, es uno de los conceptos que agrupa diferentes enfoques, ¿no? desde diferentes profesiones que permiten justamente establecer vínculos de investigación de diferentes grupos, a lo que antes no se solía hacer. Tradicionalmente los grupos de trabajo e investigación suelen ser grupos que trabajan de manera independiente, mucho más en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Por lo que ya vamos peinando algunas canas, ¿no? Sabemos de que hace unos años atrás era prácticamente inconcebible, era muy difícil encontrar un grupo de investigación multidisciplinario, por ejemplo aquí en el Perú, ¿no? O habían los grupos de la Facultad de Biología, los de Medicina, los de Veterinaria, los de Nutrición, los de Enfermería, todos trabajan de manera independiente, ¿no? A veces haciendo inclusive trabajos muy parecidos o trabajando en áreas similares. Era muy difícil encontrar espacios de encuentro común, ¿no? Y muchas veces las relaciones además eran muy jerárquicas, donde cada uno tenía su rol, sus espacios separados, ¿no? Inclusive a veces bastaba ya, a veces habían laboratorios que eran de las mismas líneas, pero bastaba ya que fuesen de diferentes grupos de trabajo o con diferentes universidades, ¿no? Tampoco había colaboración entre instituciones, ¿no? Y además, inclusive dentro de una institución había también laboratorios que trabajaban en lo mismo y que tampoco coordinaban ni entre ellos ni buscaban trabajar en conjunto. Ese es un problema que hemos venido arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? Todavía, aún en el Perú, hay cada vez más, gracias a Dios, pero en verdad todavía hay mucho por hacer para establecer vínculos de trabajo, ¿no? Que sean o espacios de encuentro, ¿no? Para grupos, cuando se trabajan en grupos diferentes y se genera este enfoque multidisciplinario. Entonces, este concepto de una salud implica o considera, y José de ahí viene parte de que sea un enfoque, digamos, revolucionario y que abra las puertas al trabajar en network, en investigación, que la salud animal, la salud humana o salud pública y la salud ambiental son tres conceptos que están unidos en torno al tema de salud, ¿no? Entonces ya no se puede trabajar la parte animal, la parte ambiental y la parte humana de manera separada, sino que todos los trabajos, los proyectos de investigación tienen necesariamente que tener todas estas áreas, ¿no? Inclusive dentro de cada una de estas áreas hay, como pueden ver acá, diferentes profesiones que están involucradas. Por ejemplo, en la parte animal, acá dice la parte de medicina veterinaria, pero también los biólogos trabajamos con la parte animal. También están los zootecnistas, ¿no? Algunas ingenierías también, ¿no? Aquí, por ejemplo, la medicina humana, las ciencias sociales, las humanidades que están vinculadas al tema de salud pública, antropología, sociología, enfermería, ¿no? Nutrición, ¿no? Comunicaciones, ¿no? En la parte de salud ambiental, por ejemplo, todos los que son las ciencias de la tierra, las ingeniería ambiental, ¿no?
Entonces los mismos biólogos también trabajan en esa área, y ahora también hay especialidades de salud ambiental dentro de medicina humana. Entonces, como se dan cuenta, cada vez este enfoque permite, ¿no?, genera un espacio para que haya un trabajo necesariamente multidisciplinario. Entonces, y este enfoque de Más One Health no solamente se queda, digamos, en un planteamiento teórico de cómo hacer el network, sino además propone, ¿no?, que se tiene que necesariamente que haber un trabajo de coordinación, que tiene que haber una comunicación intensa y buscar colaboración entre los diferentes actores que están vinculados al tema de la salud, ¿no?, como es en este caso. Obviamente se va a aplicar también a otros conceptos que no sean necesariamente directamente vinculados con la salud, ¿no?, en otros campos de investigación científica. Pero tomando como ejemplo de One Health, nos permite justamente, ¿no?, tener la visión integral de un problema, ¿no?, que no solamente verlo desde un solo punto de vista, ¿no? Entonces, la enfermedad, el tema justamente de la salud, se vuelve un tema que implica muchos considerandos, ¿no? Ya no solamente es un tema biológico, es un tema clínico, ¿no?, sino que también se vuelve un tema político, el tema de educación, los considerandos culturales, la economía, todo ello va a ser involucrado y por lo tanto se hace necesario que haya un enfoque multidisciplinario para poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Hay unos pocos trabajos que se han hecho sobre One Health aquí en el Perú, que se hizo en Cajamarca, que es un diseño, digamos, una aproximación teórica para el control de una zoonosis, que es la fascionasis. Y es interesante cómo ellos desarrollan esta matriz, donde, como pueden ver, se abarca la parte animal, la parte humana, ¿no?, y se desarrollan las diferentes líneas de trabajo que deben de tener los diferentes grupos de trabajo dentro de las diferentes áreas, ¿no?, y cómo deben coordinar entre ellos. Entonces, como ustedes pueden ver, a veces ya no es, pues, hay un problema en este caso con la fascia hepática, con los animales, yo voy con, no sé, con tal antihelmíntico y se acabó y con eso ya solucioné el problema, ¿no? Sino que tiene que haber un enfoque integrado, ¿no?, que implica, por lo tanto, lleva a un manejo integrado del problema. Y eso implica una coordinación, nuevamente, para la redundancia integral, entre diferentes actores de diferentes áreas, ¿no? Entonces, investigar, por lo tanto, por ejemplo, lo que es salud pública, investigar en One Health, implica que haya también un enfoque no solamente multidisciplinario, sino interinstitucional, ¿no? O sea, parte de formar esos networks implica también que centros académicos, centros de investigación, los centros gubernamentales, ¿no?, las ONGs, los grupos privados, las empresas, los grupos profesionales, las asociaciones de profesionales, todos tengan que trabajar en conjunto, ¿no? Ya no se pueden seguir haciendo propuestas de manejo de estos problemas de manera independiente, ¿no? Lamentablemente todavía en muchos de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, se sigue arrastrando ese tema de trabajar todo de manera independiente, inclusive con mucho celo entre diferentes grupos donde no hay confianza al momento de compartir información o no se quiere, eso es porque no hay voluntad política, como se suele decir, para poder establecer vínculos de trabajo en conjunto. Un concepto también vinculado al One Health, que se llama medicina de la conservación, que es un concepto acuñado sobre todo por nuestros amigos veterinarios, ¿no? Justamente rescata este mismo enfoque y lo enriquece, en este caso concreto enfocado al tema de la conservación de animales y de ambientes, ¿no?, de ecosistemas, ¿no?, que se encuentren amenazados, ¿no?, donde integran, por ejemplo, en parte de salud animal, incluso ellos hablan de salud de animales silvestres, domésticos, ¿no?, que es un tema que antes se veía también por separado, ¿no?, y nuevamente las funciones ecosistémicas y la salud humana, ¿no? Y miren cómo hay diferentes temáticas que se van generándose en torno a este enfoque, digamos, integrado, que enriquecen justamente la aproximación a buscar soluciones a esos temas, se enriquece la investigación y son temas que además necesariamente implican que se tengan que trabajar en network.
¿no? En grupos de trabajo y en coordinación entre los profesionales vinculados a todas estas áreas, ¿no? Y eso es un tema bastante novedoso todavía acá en nuestro país, ¿no? Aquí en el Perú creo que solamente ha habido 1 o 2 simposios sobre medicina y la conservación. Y no solamente es eso, sino que, por ejemplo, antes en las profesiones, en la carrera veterinaria, ¿no? De por sí no se quería trabajar o no se buscaba trabajar con animales silvestres. Y eran animales, entonces ¿quién los trabaja? ¿No? Eso lo trabajan los biólogos, como decían los veterinarios clásicos. Y ahora, pues no, hay incluso segundas especializaciones, hay cursos, diplomados de las facultades en veterinaria en animales silvestres. Pero son cosas que han surgido en los últimos 5 años, menos de 10 años, ¿no? Es algo bastante todavía novedoso, aún son esfuerzos válidos, pero aún bastante incipientes, ¿no? ¿Y por qué pongo este cuadro? Porque me pareció muy interesante ver cómo algunos problemas digamos, de salud, como es el caso de las enfermedades parasitarias, el manejo de enfermedades parasitarias, necesariamente implica un enfoque enriquecedor y complejo, es una problemática compleja, entonces no puede ser solucionada solamente desde un solo punto de vista, ¿no? Entonces aquí pueden ver este cuadro, que es un cuadro del librito del autor Marcelo Rojas, ¿no? De parasitología veterinaria, donde él ve, ¿no?, cómo de la parte de la gestión, por ejemplo, la parte de la gestión del manejo de la parte farmacológica, ¿no? La parte del medio ambiente, las características no fisiológicas, bioquímicas, ¿no? Etológicas del hospedero, ¿no? Las características biológicas, virulencia, etcétera, del parásito, tienen que considerar en su momento y buscar una solución al problema, y miren todos los factores que se encuentran involucrados en eso, ¿no? Todas las diferentes especialidades, ¿no? Porque acá puedo sacar inmunología, por ejemplo, por aquí puedo fisiopatología, farmacología, toxicología, ¿no? Control biológico, control de vectores, plagas, ¿no? La parte climatológica, los que hacen los mapas, por ejemplo, epidemiológicos, son ingenieros geógrafos, ¿no? Los veterinarios, la parte de resistencia antiparasitaria, la parte de manejo animal, que es la parte zootécnica, ¿no? Y solamente estoy mencionando un solo problema. Imagínense que quisimos ver varios problemas dentro, por ejemplo, de un grupo de animales que queremos manejar, ¿no? Entonces, esto yo creo que nos da un muy buen ejemplo de la necesidad del trabajo en conjunto. Entonces, a raíz de eso, una de las experiencias que fue acuñándose con los años dentro de la AFIA fue formar el NeoParaNet, ¿no? El Neotropical Parasitology Research Network, que justamente es un esfuerzo por poder, a raíz de la experiencia que tuvimos en los últimos años en los copaneos, de integrar el esfuerzo de varios colaboradores de un network que se encuentra en todo el mundo. Y aquí pueden ver que, por ejemplo, se forman grupos de trabajo, ¿no? Se llaman working groups, ¿no? Que son diferentes líneas de trabajo para poder, de grupos especializados en diferentes temas, ¿no? Como parasitología, por ejemplo, de animales silvestres, animales domésticos, vectores, la parte de plantas medicinales, ¿no? La parte de salud pública, la parte de bioparasitología, que es la parte de peces, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, la formación de working groups dentro de los networks es muy importante, ¿no? Cuando se forma un network de investigación, normalmente hay diferentes grupos de investigadores que trabajan en líneas particulares. Entonces, algo fundamental al momento de formar las estructuras de trabajo dentro del network es formar estos grupos de trabajo en diferentes áreas, ¿no? ¿Para qué? Para que haya un trabajo mucho más especializado, ¿no? Y se vuelve un espacio justamente de encuentro y discusión entre personas que están especializadas en esas áreas, ¿no? En los eventos que nosotros hemos realizado y como parte también del network se ha ido viendo, ¿no? Que era muy muy interesante justamente ir generando grupos de trabajo en diferentes áreas, porque a veces había gente que no se conocían entre ellos y que no sabían que podían cooperar o que tenían intereses comunes, que trabajaban en los mismos lugares a veces, o con el mismo grupo, la misma línea de investigación, o que a veces tenían, yo tengo tal cosa que estoy investigando y justo lo que me faltaba a mí, lo tenías tú y no sabía, porque tú estabas en Bélgica, yo estaba en Nueva Zelanda, y tú estabas acá en Perú, ya perfecto, entonces vamos a hacer un proyecto, un grupo de trabajo. Entonces los grupos de trabajo
se vuelve un semillero, digamos, de los proyectos de investigación que se pueden ir planteando, ¿no? La mayoría de proyectos de investigación que en los últimos 10 años han ido surgiendo a raíz de la experiencia del Copaneo, del network, justamente surgieron de esa manera, ¿no? Y algo fundamental para poder plasmar ese trabajo en el campo, justo es la presencia de voluntarios, ¿no? De personas, sobre todo que conocen esas las realidades en las que nosotros vamos a trabajar. Un network como nosotros trabajamos implica, tiene como que dos lados, ¿no? Por un lado permite generar una serie de vínculos con gente de diferentes países, diferentes continentes, que se hablan diferentes idiomas, ¿no? Pero siempre la investigación es en inglés, entonces hay que buscar, ¿no? Hablar inglés en general, solo que sea por un grupo de países o un grupo de investigadores latinoamericanos, ¿no? Con los cuales sí se puede hablar, puede ser el idioma el español. Entonces, como parte de esos networks, también está la otra contraparte, ¿no? Uno es formar esa plataforma de trabajo con los grupos extranjeros, pero el otro es también formar una plataforma de trabajo para poder aplicar los proyectos aquí en el país, ¿no? Y ese es todo un reto, ¿no? Así como, y son dos retos diferentes, ¿no? Por un lado, establecer los vínculos de trabajo con los grupos extranjeros, generar la confianza, vincularte con cada uno de ellos, involucrarte con ellos, ¿no? Pero hacerles propuestas interesantes, digamos, de una manera de enamorarlos, no engancharlos con los proyectos que tú tienes aquí en el Perú para que ellos puedan invertir, quieran venir, ¿no? Tienen que pensar que ellos van a tener que dejar sus obligaciones, pedir permiso a sus trabajos, dejar eso a su familia, ¿no? O sea, yo ahí podemos contar 1000 anécdotas de situaciones de ese tipo, ¿no? Investigadores que uno estaba viajando en un avión con uno de ellos yéndome a Iquitos y mientras el avión salía le llegó un mensaje diciendo que su papá acaba de fallecer de un infarto. Y es, ¿no? ¿Qué hacíamos en ese momento, ¿no? Y decidió continuar con el viaje y seguir adelante. Entonces, hay diferentes tipos de experiencias a veces que no consideramos, ¿no? Porque en los trabajos de network que implican partir desde la persona, ¿no? De las características personales, la situación personal de cada investigador. Entonces no funciona a modo de como un bot, ¿no? Ven, ya está listo, toma, ¿no? Sino que tiene que también generarse vínculos con cada uno de esos grupos de investigadores para poder que ellos estén cómodos y poder venir. Y por otro lado está el network adintra, ¿no? Hacia adentro. Entonces, como se quiere, adextra es el trabajo que se hace con la gente de otros países y también acá hacia adentro, ¿no? Que es un trabajo muy, muy complejo, ¿no? Que pasa por el tema cultural, antropológico, no tiene nada que ver hacer un proyecto de investigación con alguien de Iquitos que con alguien de Huancavelica, que con alguien de Lambayeque, que con alguien de Arequipa. ¿No? Son 4 proyectos diferentes y es como que cada uno es un país diferente, ¿no? Son realidades completamente diferentes, ¿no? Desde la forma de hablar, la manera de hacer los proyectos, los intereses que tiene cada uno, la comida, los rasgos culturales, la problemática que tiene cada uno, no es la misma, ¿no? El frío y problemas climatológicos pues, que van a tener en Huancavelica, que afectan a sus camellos, por ejemplo, que es una prioridad para ellos, de lo mismo pues, que va a pasar en Iquitos, ¿no? Que más bien tienen problemas con los vectores, ¿no? Más bien con los temas climatológicos por las inundaciones. Entonces son realidades muy, muy diferentes, ¿no? Y por eso es que cuando uno trabaja en esos networks adintra, sobre todo en un país como el nuestro, que es megadiverso en términos culturales, geográficos, biológicos, ¿no? Entonces, climáticos, ¿no? Es importante tener todos estos considerandos, porque se tiene que hacer toda una estrategia de trabajo que esté encarnada, inculturada en la realidad de esa provincia, de esa comunidad, de ese grupo de trabajo, de ese grupo académico, ¿no? que tienen a veces algunas ventajas, algunas desventajas, características propias de cada uno, antes de plantear el proyecto, para que ese proyecto pueda resultar de una manera eficaz. Entonces, todo ello, toda esta cooperación entre los diferentes grupos de trabajo de nosotros en varias provincias y el trabajo que se realiza en otros países es lo que va dando fruto en los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación al final tienen que llevarnos a las publicaciones científicas, por ejemplo, que es lo que yo voy a terminar
ir mencionando, ¿no? Por ejemplo, esta fue una publicación que se hizo en la revista, en el Electronic Mythology, que es la revista que después el doctor Yanacone va a mencionar en su ponencia, ¿no? Donde, por ejemplo, acá todos somos peruanos, ¿no? Pero el líder de la investigación es un investigador que vive en Estados Unidos y que también estaba en ese momento en Brasil, ¿no? Y con su experiencia de Brasil la trajo en ese momento acá y comenzamos a hacer ese proyecto de investigación y eso terminó en una publicación, ¿no? Entonces, desde cooperaciones tan sencillas y prácticas como esa, ¿no? Que en este caso era esta infección por este gusano que es el Prophidicolis en las gaviotas, ¿no? Hasta proyectos donde ya había cooperaciones mucho más elaboradas. En este caso, por ejemplo, este trabajo que encontramos un parásito, un trematos zoonótico que no es reportado para el país, ¿no? Fue, como pueden ver acá, un esfuerzo entre gente de Perú, gente de Estados Unidos y gente de República Checa, ¿no? Todo un grupo liderado por el doctor Iván Literat, ¿no? Y se trabajó colectando en muchos lugares. Concretamente esta parte del trabajo se hizo en los pantanos de Villa, ¿no? acá en Lima, ¿no? Y generó esta publicación, además de una revista indexada, ¿no? En este gusano que se encontraba en este pajarito, en este colores, ¿no? Incluso hubo otro, como el investigador que trabajaba acá era veterinario y había más la parte, tenía una experiencia y trabajaba con la parte morfológica, pero él trabajaba sobre todo con aves. Contamos con otro investigador que se unió al grupo, hizo sobre todo la parte morfológica, y hubo otro investigador que hizo la parte filogenética, ¿no? La parte molecular. Aquí también, este es un excelente modelo, por ejemplo, de cómo trabajar en network, ¿no? Este es un network liderado por la doctora Odile Bain, que ya no está con nosotros. Es un grupo de trabajo del Museo de Historia Natural de París, en Francia, ¿no? Y el trabajo se realizó en coordinación entre la doctora Emile Foulon y Coralie Martin del museo, quienes continúan el legado de Odile. Y como ven, hay personas de diferentes países, ¿no? De Colombia, de Ucrania, ¿no? De Indonesia, ¿no? Y de Brasil, ¿no? Y bueno, ahí también estoy yo acá representando al Perú, y entre todos, ¿no? Pudimos hacer ese trabajo en conjunto, que se publicó además en una revista, en una Plus de Nigris Tropical Disease, donde se trabajó con filarias que habían sido encontradas aquí en la zona amazónica de nuestro país, concretamente en Iquitos, ¿no? Incluso acá pueden ver las muestras de Perú que están analizadas junto con toda la base de datos y que permitió armar toda esta propuesta gracias a ese esfuerzo conjunto. Es un excelente ejemplo de trabajo en redes, ¿no? Estos son algunos trabajos que se hicieron con el grupo del doctor Reinaldo da Silva, de la UNESPI, ¿no? en Brasil, en Sao Paulo, y que son trabajos realizados con anfibios, en parásitos de anfibios, donde están también, por ejemplo, otros investigadores como la doctora Mariluce Goncalves Fonseca, que ella es de la Universidad de Piauí, también en Brasil, ¿no? Pero es otra universidad, ¿no? Estamos investigadores peruanos, el doctor Yanacone y yo que estamos acá en Lima, ¿no? De la AFIA, y por ejemplo otro investigador que es de Tarapoto. Entonces, como ven, este network genera frutos como ese, en el cual hay investigadores también que son que viven en algunas zonas de provincia, en algunas universidades donde a veces no tienen muchos recursos, no muchos accesos, pero que les permiten a ellos tener la oportunidad de poder publicar, ¿no? En este caso, la fauna parasitaria de estos anfibios, ¿no? En una revista que se encuentra indexada, ¿no? Y es una publicación hecha en inglés, ¿no? Algo para lo cual ellos difícilmente van a poder tener acceso. Entonces, una de las ventajas de trabajar en network es unir a alguien, pues, que vive en Australia con un investigador que está, pues, a 8 horas en bus en Huancavelica, y permitir que puedan publicar juntos, ¿no? El otro trabajo realizado por el mismo grupo, como pueden ver, son los últimos, algunas de las publicaciones, por ejemplo, en este caso un acanthocéfalo que fue reportado en Huánuco,
¿no? Entonces, otro investigador, por ejemplo, que en este caso es de Huánuco, ¿no? Que también, con el que también pudimos publicar en esta revista, ¿no? Otro trabajo más, por ejemplo, con otros investigadores, también el mismo grupo de trabajo, pero acá son de Iquitos. Entonces, como vemos, hemos tenido Tarapoto, ¿no? Huánuco y Iquitos, ¿no? 3 grupos de trabajo diferentes de cada provincia. Entonces, también los grupos de trabajo se pueden, con los networks, dividirlos por zonas geográficas, ¿no? Para también invitarlos a que ellos puedan trabajar en conjunto en sus propias provincias, que a veces tampoco lo hacen, ¿no? Y acá pueden ver varias investigadoras de la Universidad de la UNAP, por ejemplo, de Iquitos, que trabajamos en las garrapatas que encontramos, por ejemplo, en estos anfibios, ¿no? Entonces, otro trabajo hecho, por ejemplo, con el doctor Basil Ticach, de la Universidad de Costa del Norte de Estados Unidos, donde encontramos una especie nueva en Dingomaría de tremátodo en murciélagos, ¿no? Acá están los resultados taxonómicos, o sea, es parte del trabajo que se hizo, y además una especie que incluso fue nombrada en honor al doctor Yanacone aquí presente, ¿no? Entonces, es fruto de esta experiencia de campo. Eso es otro trabajo que se hizo en colaboración, en este caso, con el doctor Alfonso Marsal, de la Universidad de Extremadura en España, el doctor Ravinder Sigal, de la Universidad de California en Estados Unidos, donde reportamos una cepa nueva de malaria, por ejemplo, en la zona de Huánuco y pantanos de Villa, una cepa que no había sido reportada, digamos, nueva, pero nunca había sido reportada en el continente americano, cazando frótidos, ¿no? Y se encontraron en varias aves que fueron muestreadas con ese grupo gracias al esfuerzo de este grupo de trabajo que implicó mucho trabajo de campo, por ejemplo, que se pudo realizar en conjunto gracias al esfuerzo de las redes. Otro trabajo, miren, acá nuevamente, ¿no? Varios investigadores de varias provincias, varios países, liderados por el doctor Alfonso Marsal, ¿no? Que gente de Europa, gente de aquí de Perú, ¿no? Todos aparecemos en la publicación, en este caso también malaria en los gorriones, ¿no? Donde en una revista internacional indexada. Y nuevamente otro trabajo hecho con el grupo del doctor Literat, ¿no? Que también fue con ectoparásitos, en este caso de aves, que fueron reportados aquí en el Perú. Entonces, y acá también las aves, los lugares donde fueron muestreados, nos permitió, por ejemplo, el trabajo que se realizó con él, muestrear en varios lugares. Incluso encontramos en Huánuco una especie nueva de piojo, nuevamente, ¿no? Grupos de trabajo checos con gente de Perú, que pudimos publicar ese trabajo, ¿no? en este hábito de Saedón, este piojo nuevo, ¿no? En el polito de Cascay, una especie nueva de piojito huánuqueño. Este es otro trabajo hecho también con el grupo del doctor Literat, que por ejemplo aquí involucramos también a 2 investigadores de Brasil, ¿no? El doctor Marcelo Labruna, la doctora María, que también fue parte de este esfuerzo. Pues había gente pues, de Brasil, de Perú y de República Checa trabajando juntos para poder sacar adelante estas publicaciones, ¿no? Entonces, de esa manera quiero mostrar y reflexionar sobre el tema del network y mostrar algunas pinceladas del trabajo que nosotros hemos venido realizando como network de investigación desde la AF. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si no, muchas gracias.